Bueno, buenos días. Bueno, siguiendo con nuestro congreso y con enorme placer me toca a mí moderar esta conferencia inaugural, para lo cual tenemos a Víctor Manuel Toledo y Nilda Pérez como conferencistas, cada uno de los cuales tendrá un tiempo de aproximadamente media hora, luego de la cual vendrán las preguntas que ustedes vayan enviando por el chat de YouTube. Así que los invitamos, cuando vean algo de interés, que por favor lo hagan llegar por el chat y recogerán las preguntas y nos las harán llegar. Bueno, Víctor Toledo es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace 5 décadas, profesor visitante de la Universidad Internacional de Andalucía, España, ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 20 libros, 50 artículos científicos arbitrados. Sus publicaciones han recibido más de 17.000 citas a nivel internacional y sus trabajos han sido publicados en español, inglés, italiano, alemán, francés, portugués, catalán, náhuatl y settler. En 2011 fundó y coordinó una nueva red temática del CONACYT sobre etnoecología y patrimonio biocultural, un consorcio que hoy reúne a más de 120 investigadores de 40 instituciones del país, y se ha dedicado por más de 4 décadas a realizar estudios interdisciplinarios, como el estudio integrado de la diversidad biológica y la diversidad cultural, creando una nueva área interdisciplinaria llamada etnoecología. Ha teorizado sobre el metabolismo social, con énfasis en las regiones rurales, ha escrito profusamente sobre el desarrollo sustentable y es uno de los fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la ecología política. Se ha dedicado a difundir de manera amplia las defensas de la naturaleza y las culturas, y de las culturas por medio de libros, periodismo, trabajos de museografía y exposiciones fotográficas. Doctor en Ciencias por la UNAM, ha impartido cursos de ecología humana, etnoecología, sustentabilidad en varias instituciones mexicanas y ha sido profesor invitado en la Universidad de Estados Unidos, España, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil. Y ha ofrecido más de 300 conferencias, charlas, cursos cortos y es asesor de varias organizaciones sociales de México, especialmente cooperativas, uniones y agrupaciones indígenas. Para nosotros es un enorme placer entonces que Víctor Manuel Toledo nos haya aceptado acompañarnos en esta conferencia inaugural. Víctor, muchas gracias. Bueno, y adelante, ahora vamos a poner en presentación el PowerPoint. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy al contrario, el honor es para mí. Buenos días, América Latina. Salud y saludos desde la ciudad de Morelia, en México. Una maravilla estar conectados desde el confort del hogar con toda una región, ¿no es cierto? La pandemia también, que nos ha obligado a tener esta vía, pues también nos da la posibilidad de conectarnos sin movernos de nuestros sitios de trabajo o de nuestros hogares. Hemos llegado ya al 8º Congreso y esto por sí mismo ya es una celebración, sobre todo si recordamos el inicio de todo este proceso. La agroecología en América Latina, y no solo ya en América Latina, es una bola de nieve. La explosión de la agroecología en la región es más que evidente y ya ha llegado a otros sitios del planeta, y hoy ya buena parte de la preocupación que se tiene es que la agroecología, que está siendo adoptada por diferentes círculos y ámbitos del mundo, no sea distorsionada, ¿no es cierto? Ya estamos en el punto en el que necesitamos estar muy atentos a que no se pierda el espíritu original de la agroecología, la forma como la concebimos desde un inicio, desde estas tierras de América Latina. Dicho esto, les quiero compartir
que para esta mañana he preparado una reflexión muy sencilla, pero que, sin embargo, según mi punto de vista, resulta fundamental para entender en dónde está situada la agroecología y los procesos tanto intelectuales, académicos, científicos, como las prácticas y los procesos sociales que la agroecología de una u otra forma desencadena. Vamos pues a comenzar con la presentación y para ello le pido a la compañera Inés Gazzano que comience con la primera imagen. Voy a compartir la presentación de Víctor. Les pido disculpas a todos por la demora en el ajuste técnico. Comparto y... El título que he decidido para la plática es la de agronegocios contra agroecología, la batalla suprema en América Latina, porque finalmente hoy en día pues estamos llenos de batallas en todo el mundo, pero la batalla por la producción sana de alimentos es hoy y va a ser cada vez más una batalla fundamental, no solamente en la región, sino en el resto del mundo. La siguiente, miren ustedes, voy a hablar fundamentalmente de sistema alimentario, de la articulación corporativa. Muy importante hablar del papel de los gobiernos. También haremos una breve reflexión sobre el tema de la ciencia y del papel de los científicos. Estos 4 temas van a estar, digamos, atravesando en realidad el examen de 3 casos. Es decir, para más que hablar de cada tema, voy a hacer una reseña, una descripción de 3 casos que me van a servir como ilustración justamente de los temas a tratar. En primer lugar, las granjas porcícolas de Yucatán, México. En segundo lugar, el hoyo negro de la biodiversidad en Sudamérica y la lucha contra los transgénicos y el glifosato en México. Debo decir que la conferencia del día de hoy la realizo con agregando una tercera perspectiva de la cual no gozaba antes, digamos, ¿no? Porque toda mi vida he sido un académico y he sido también un militante del ambientalismo, de la ecología política, y ahora también agrego una corta experiencia como funcionario público en el gobierno de México, como titular de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno actual, puesto que dejé hace un par de meses. La siguiente. Yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es que la agroecología está dentro de un contexto que no podemos dejar fuera. Y es que estamos ya viviendo una época o una era en la que el mundo llegó a su límite. Yo percibo esto y no solamente es una impresión personal, sino de muchos otros pensadores. El mundo llegó a su límite y esto quiere decir que el planeta mismo está ya, digamos, resistiendo una situación cada vez menos soportable, pero también los ciudadanos del mundo hemos llegado o estamos llegando a un límite. Aquí quisiera yo invocar la frase de Noam Chomsky, que dice que la humanidad está viviendo el momento más peligroso,
un momento peligroso que se explica por 4 fenómenos. En primer lugar, por supuesto, la situación de la crisis climática con el tema del calentamiento global, un fenómeno que no se detiene, no obstante 20 años o más de discusiones, y este sería el primer fenómeno. El segundo es el permanente riesgo de una guerra nuclear, especialmente, digamos, estimulado por la actitud del gobierno de Estados Unidos y de las otras potencias. El tercer proceso es la enorme desigualdad social, cada vez más evidente, que nos atrevemos a decir que es la mayor desigualdad social que ha existido en la historia de la humanidad. Y el cuarto, pues, es la pandemia del COVID-19 que se vino a agregar en estos últimos meses. La siguiente. La agroecología, pues, está inmersa dentro de este panorama y tampoco es casualidad que el fenómeno de la pandemia del COVID-19 tenga también como origen los sistemas de producción de alimentos, los sistemas de producción agroindustrial de alimentos, como se ha examinado, y aquí muchos colegas han publicado abundantemente. Pienso en el artículo reciente de Clara Nichols y Miguel Altieri, pero también en los artículos de Jan van der Ploeg que han sido publicados en los últimos meses. La siguiente. Desde la perspectiva de la ecología política, esta situación límite en la que estamos viviendo hoy en día tiene como motores profundos, tiene como causas últimos 2 fenómenos: la explotación del trabajo de la naturaleza y la explotación del trabajo humano. La civilización moderna vive hoy fundamentalmente, digamos, movida por estos 2 actos. El primero es un acto de depredación y el segundo es un acto de parasitismo. Esta doble explotación del trabajo de la naturaleza y del trabajo humano, para mi gusto, es justamente la causa final de la crisis que vivimos hoy en día y de la cual la agroecología forma parte. La siguiente. Pero ¿quiénes son los que realizan esta explotación? Pues, como ha quedado perfectamente demostrado, es menos del 1% de la población humana, de la humanidad, la que realiza esta doble explotación. Y esto lo realizan fundamentalmente un conjunto de decenas, cientos quizás de corporaciones, porque estamos viviendo la fase del capitalismo corporativo, en el cual los monopolios cada vez más grandes han prácticamente penetrado todas las ramas de la actividad humana, todas las ramas de la economía y de los servicios y de la producción, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan, prácticamente hay hoy en día dominio de corporativos en prácticamente cualquier área de la actividad humana. Está llegando a todos los niveles, a la cultura, a la ciencia. Hoy en día es inadmisible cómo ya las revistas científicas de alto impacto nos cobran un dineral por publicar nuestros artículos, etcétera, etcétera. La siguiente. Entonces, si alguna definición podemos hacer de la agroecología como la hemos entendido desde el principio, es que la agroecología debe ser un doble proceso de emancipación social y de emancipación de la naturaleza. Es decir, debe responder a esta doble explotación como procesos de liberación, de emancipación y por lo tanto de justicia social y de justicia ambiental.
a mí me queda clarísimo que la manera como vamos hoy en día a saber si estamos frente a un proceso agroecológico es a partir de estos criterios. Y esto supone, al mismo tiempo, la transformación de los sistemas alimentarios. La siguiente. ¿Pero qué es un sistema alimentario? Para hablar de lo que voy a hablar, me voy a alimentar de dos fuentes de referencia y de otras más, que son estos dos atlas, el Atlas del Agronegocio, que fue elaborado ya desde 2014, pero actualizado permanentemente por la Fundación Bold de Alemania, y el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, que ha impulsado la revista Biodiversidad, entiendo que desde Uruguay y España. La siguiente. ¿Pero qué es un sistema alimentario? Ya desde hace algunos años, Steve Gliessman nos hizo saber, y la revista que él edita justamente va en esta línea, de que la agroecología ya no se podía, digamos, reducir al mero proceso de producción, al tema de las parcelas agroecológicas, al tema de las técnicas de producción sana, sino que tenía que tomar en cuenta todo el sistema alimentario, es decir, el metabolismo alimentario. Y esto implica el proceso de producción, circulación, transformación y consumo de los alimentos. Entonces, el objetivo para lograr esta doble emancipación de la agroecología debería ser la transformación de los sistemas alimentarios. La siguiente. Y la transformación de los sistemas alimentarios implica el revelar, implica el denunciar cómo las grandes corporaciones se están articulando a través de, desde la posesión de tierras. Hay corporaciones con 50,000, 100,000, 200,000 áreas de producción en Brasil, en África, en otros países, pero también de la apropiación del agua, de las semillas, de los fertilizantes químicos y especialmente de los plaguicidas, la producción de transgénicos, la maquinaria agrícola y las vías de comercialización. Ahora vamos a ir viendo poco a poco algunos casos. La siguiente. La siguiente. Y es que las grandes corporaciones que realizan los agronegocios se han vuelto en las últimas décadas y mantienen este poderío en los principales campos de la producción de alimentos. La siguiente. Aquí veremos, y estos son algunos datos muy rápidos, cómo unas cuantas empresas, como sabemos, especialmente estas 7 empresas que se volvieron 4 porque ha habido fusión de los grandes monopolios, son los que dominan el campo de los agroquímicos, Syngenta, Bayer, BASF, de las semillas, Monsanto, DuPont, Syngenta, de la maquinaria y los equipos agrícolas y de los fertilizantes. La siguiente. Pero lo mismo sucede con el caso de los plaguicidas. 75% del mercado global de plaguicidas la controlan 6 grandes compañías. Hoy ya tenemos que hablar de las fusiones, ¿no? Bayer y Monsanto, Chemical China y Syngenta, la Dow con la DuPont para crear la Brevan, y etcétera, etcétera. Y también el mercado global de semillas dominado por 7 empresas. La siguiente. Y por supuesto los alimentos transgénicos con las, insisto, con las 6 o 7 corporativos que han dominado y expandido la producción de transgénico. La siguiente. Yo quisiera comenzar con el tema de la ciencia. Una ciencia que, digamos, contrariamente a lo que se nos dice y lo que normalmente
aceptamos es que la ciencia se realiza de manera, digamos, honorable, ¿no? En las universidades, etcétera, etcétera, para el bien de la humanidad. La siguiente. Pero yo siempre me he preocupado por el tema de la ciencia y pues miren ustedes, un poquito rápidamente les platico cómo está la situación hoy en día. ¿Cuántos seres humanos, cuántos ciudadanos estarán realizando la ciencia? Pues la UNESCO nos dio ya un reporte en 2015 en el que existen casi 8 millones de científicos en el mundo. De ese total, 75% laboran en Europa, China, Estados Unidos, Japón y Rusia. Ya hay un sesgo allí, digamos, ¿no? Y de ese total, una buena parte trabajan para las corporaciones. El 80% de la inversión pública y privada en ciencia y tecnología se concentra además en Estados Unidos, China, Europa y Japón. La inversión privada se incrementó en el periodo 2010-2015 en varios países. En Estados Unidos, esto es muy sintomático, mientras que la relación entre la ciencia académica o la ciencia pública y la ciencia 60 contra 40% en 1965, hacia el 2006 ya se había invertido a 35-65 y en 2015 todavía la situación era todavía mayor. Solamente en el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos empleaba en 2014, aquí no puedo ver la cifra, a unos 150,000 científicos, ingenieros y matemáticos. La siguiente. Es decir, cada vez más, y podemos decir que la ciencia no se realiza en las universidades tecnológicos públicos, sino en las corporaciones o para las corporaciones. El caso más bochornoso, pues es todo el tema de la producción de armas. Aquí están listadas las 15 compañías, las 15 corporaciones productoras de armas, con todas las enormes cantidades de dinero que los gobiernos invierten y, digamos, que trasladan a estos corporativos. En la siguiente imagen podemos ver no hay datos para saber cuántos científicos laboran en cada una de estos, pero solamente con la mayor, que es la Lockheed Martin. Miren ahí con estos presupuestos, ¿no? De 35.500 millones de dólares de su inversión y una ganancia de 3.000 millones de dólares, pues allí, según los datos que pudimos obtener, la Lockheed Martin emplea a 60,000 ingenieros, tecnólogos, etcétera, en 70 países. La siguiente. Bueno, pues el tema de la ciencia para la corporación también se cumple, por supuesto, en los corporativos productores de alimentos. En décadas recientes, el crecimiento de la inversión privada en investigación y desarrollo agropecuario ha sobrepasado por mucho el de la inversión pública. La siguiente, por favor. Pues bien, aquí empiezo a platicarles del primer caso. Miren ustedes, en México un conjunto de colegas hace más de 10 años comenzamos a preguntarnos de qué tipo de ciencia estábamos realizando y decidimos formar una organización que se llama la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Básicamente, el objetivo de esta organización fue la de promover una ciencia con ética y de, digamos, reconocer que deberíamos estar siendo científicos con conciencia social y ambiental. La siguiente. Nuestra primera gran batalla fue justamente en contra del maíz transgénico. Aquí la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, empezó una batalla que en realidad continuó la que ya había habido unos años antes, cuando se decidió la Ley de Bioseguridad en México, en la cual, digamos, para decirlo rápidamente,
el sector crítico académico de organizaciones sociales, campesinas, ONGs, ambientalistas, habíamos logrado un empate, digamos, con las grandes empresas. Pero hace unos 7 años comenzamos una batalla contra Monsanto y el resto de las corporaciones para evitar la entrada del cultivo del maíz transgénico en México. Lo iniciamos 53 ciudadanos y 20 organizaciones campesinas y urbanas. La siguiente. Y en esta batalla logramos detener por la vía legal. Hasta el momento no se ha podido realizar cultivo ni siquiera experimental de maíz transgénico en el país, por las razones que todos sabemos. México es el país de origen del maíz, los peligros de la contaminación genética, la aplicación del principio de precaución, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante, miren ustedes, es que estos científicos que éramos, y donde los agroecólogos, por supuesto, participaban activamente, no solamente luchábamos contra las empresas, luchábamos contra el gobierno de Peña Nieto, con la Secretaría de Agricultura, contra la Secretaría del Medio Ambiente, con la Cibiogem, que es el encargado del gobierno de regular todo este tipo de actividades, pero también con digamos, con las principales instituciones científicas de México, contra la Academia Mexicana de Ciencias, contra el Colegio Nacional, contra mi propia universidad, contra el CONACYT, todos a favor de la entrada del maíz transgénico, auspiciados, por supuesto, por los científicos, los biotecnólogos de la UNAM, del Politécnico y de otras instituciones. La siguiente. En esta discusión logramos tener un evento de discusión científica en la Facultad de Ciencias de la UNAM hace 3 años, en la que nos confrontamos con los biotecnólogos principales defensores de los transgénicos. Estos 2 libros, del lado derecho, Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos, es, digamos, la Biblia, ¿no?, de los biotecnólogos, encabezados por el doctor Francisco Bolívar Zapata. Del lado izquierdo, el maíz en peligro ante los transgénicos, es la respuesta de los investigadores y científicos mostrando la peligrosidad de esta tecnología. Este libro fue encabezado por la doctora Elena Álvarez Bulla y la doctora Alma Piñeiro. La siguiente. La siguiente. Pues bien, como sabemos, el cultivo de los transgénicos va siempre acompañado del glifosato, hoy por hoy el plaguicida más peligroso, ¿no es cierto? La siguiente. Pues bien, déjenme decirles que con el cambio de gobierno en México, la doctora Elena Álvarez Bulla, que además era la presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos, quedó como directora del CONACYT, y un servidor llegué a ser el secretario de Medio Ambiente. Esto comenzó, y aquí comenzamos a hablar del tema de los gobiernos progresistas. Aquí comenzamos a cambiar un poco la relación de fuerzas. Se creó un grupo intersecretarial sobre salud, alimentación y medio ambiente, que logró ya el etiquetado de los productos ultraprocesados a partir de octubre de este año. En México ya todos los productos ultraprocesados tienen que estar etiquetados, advirtiendo de su peligrosidad. Y se inició también en este grupo dentro del gobierno, digamos, la disminución paulatina del glifosato, y se sigue con otros 80 plaguicidas. La siguiente. El gobierno actual también impulsa proyectos agroecológicos, por lo menos 3 grandes proyectos. El proyecto Sembrando Vida, que apoya a 400,000 productores que alcanzarán a finales del año 1 millón de hectáreas por parte de la Secretaría del Bienestar. La Producción para el Bienestar, en la que la Secretaría de Agricultura apoya a 2.8 millones de pequeños productores. La nueva Secretaría de Agricultura del gobierno
de ahora ha invertido, toda la inversión ahora va para los pequeños productores con principios agroecológicos y ya no para los grandes y medianos como era en la época de los gobiernos neoliberales. Y el programa de apoyo a los cafeticultores también, además de que se está preparando un plan estratégico de la agroecología en México coordinado por el doctor Narciso Barrera Basols. La siguiente. Pues bien, lo que yo quería decirles en este ejemplo es que la batalla entre el agronegocio y la agroecología se puede dar y se está dando, en este caso, en el gobierno de México, y esperamos que no se repita lo que sucedió con los gobiernos progresistas de Brasil, Argentina, incluso Bolivia, ¿no? Donde la entrada de la soya o la entrada del maíz transgénico, la continuación del uso de los plaguicidas ha sido permanente. Digamos, donde la emancipación social no corrió al parejo de la emancipación ecológica. El otro caso es el caso de la carne. Aquí también es importante hablar del Atlas de la carne, la siguiente, y muy rápidamente voy a hablar del caso de las granjas porcícolas en México y en Yucatán. Como ustedes saben, el consumo de carne se ha incrementado en todo el mundo. Ya la agroecología no puede permanecer ajeno a todo el tema de la producción animal, importantísimo. La siguiente, pues el consumo de carne se ha incrementado en el mundo porque los países, digamos, que se occidentalizan, como es el caso de China y de India y de otros muchos más, digamos, están imitando, repitiendo la dieta, digamos, dominante en la civilización moderna, industrial, occidental, que es el sobreconsumo de productos cárnicos, incluyendo lácteos, por supuesto, y aquí es consumo de carne de res, de pollo, de cerdo, y en menor medida de ovejas, de caprinos y ovinos. Las principales corporaciones de industria de carne, miren, ya están en Brasil, la JBS, está la BRF también de Brasil, y las norteamericanas, japonesas, etcétera. Pero esto ya está totalmente estudiado. La siguiente. En el caso de la producción de carne, como sabemos, la ingesta de proteína vegetal es, por muchas razones, superior y más benéfica y más ventajosa que la ingesta de proteína animal. Simplemente los requerimientos de granos y agua para producir un solo kilo de carne de res, de cerdo, de pollo, es impresionante. La siguiente. Pues bien, la siguiente. Pues bien, en el caso de la península de Yucatán, ha habido una explosión de las granjas porcícolas y en este caso las granjas porcícolas pues producen problemas de contaminación del suelo, del aire, pero también, la siguiente, por favor, pero también producen la posibilidad justamente de zoonosis, de pandemias, por el hacinamiento de los miles de cerdos. En Yucatán, que no existe agua superficial y donde todo se infiltra hacia los ríos subterráneos. La siguiente, allí la producción de carne de puerco para exportación, incluso a China, se ha multiplicado y constituye otro caso denunciado y en la que las comunidades indígenas mayas han protestado por la implantación y la multiplicación de estas granjas. La siguiente. El número de granjas en la geografía de la península de Yucatán no solamente, digamos, se ha multiplicado, sino también se han multiplicado los monocultivos dedicados a la producción de granos
alrededor de las granjas porcícolas para alimentar esto, ¿no? Este es un caso que quería compartir. Voy entonces terminando la siguiente con lo que ustedes, sobre todo los sudamericanos, conocen muy bien. El caso de la soya y el maíz transgénico en América del Sur. El atlas que ha circulado respecto del caso de la soya es un estupendo compendio de información y de investigación. Pero desde el punto de vista biológico, miren ustedes, yo creo que ha faltado la denuncia de lo que está sucediendo en América del Sur con el caso de los transgénicos. Y yo creo que se ha producido el mayor impacto sobre la biodiversidad en el planeta con el caso de la soya y el maíz transgénico. Yo le llamo a esto los hoyos negros de la biodiversidad. La siguiente. Como ustedes saben, la República Unida de la Soya, el último dato es que ya andan por encima de las 62 millones de hectáreas. Francia, el territorio de Francia es de 64 millones de hectáreas. ¿Se habría podido imaginar un ser humano, un terraplén de monocultivo de 62 millones de hectáreas, donde ha sido arrasada toda vegetación original, donde ha sido arrasada miles y miles, millones de individuos de diferentes especies, de cientos de miles de especies, en zonas tropicales y subtropicales? La siguiente. Pues bien, si unimos el dato de las 62 millones de hectáreas de soya transgénica con el maíz transgénico, otros 20 millones, alcanzamos 82 millones de hectáreas. Esta batalla entre la vida y la muerte se hace evidente en el caso de soya y maíz transgénico. Yo quisiera hacer un llamado al 8º Congreso de Agroecología para que, de ser posible, saquemos un manifiesto llamando la atención sobre que este es el mayor impacto biológico, de destrucción biológica del planeta. Es muy curioso que las principales organizaciones de conservación del mundo, como el World Wildlife Fund, la IUCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, Conservation International, etcétera, no hayan dicho nada sobre este fenómeno. Me parece sospechoso, me parece inadmisible. Los agroecólogos latinoamericanos debemos denunciar esto desde el punto de vista de la destrucción de la vida. La siguiente. Y por supuesto, además hay que agregarle todo el tema de los perjuicios sobre la salud pública que ha provocado el glifosato, especialmente en Argentina. La siguiente. Bueno, pues con esto termino. Creo que me he pasado unos minutos del tiempo que me ha sido asignado. Quisiera terminar diciendo que efectivamente la agroecología ya ha tomado estamos ya en un escenario diferente al que vivimos en el pasado. Nos hemos internacionalizado, ¿verdad? No dejo de perder de vista que la agroecología es fundamentalmente una invención latinoamericana. La discusión en los medios académicos es muy intensa hoy en día, pero la adopción de la FAO, la adopción de la agroecología por la FAO, que empezó ya desde 2016 y que continúa, tiene que ser muy cuidada por parte nuestra. La siguiente. También debo decirles que nos da una enorme satisfacción la gran cantidad de publicaciones y de participación de jóvenes en la discusión teórica, en la generación de nuevas metodologías.
pero también lo que ha sucedido en muchos países como Brasil, de los movimientos, digamos, de productores, de agricultores, de campesinos, o lo que yo creo que va a suceder en Bolivia en esta segunda etapa, porque es muy prometedor con la llegada de un nuevo gobierno boliviano que entiendo cada vez más inmerso en la defensa de la madre tierra y, por supuesto, en los objetivos agroecológicos. Bueno, con esto termino. Espero que les haya sido de interés esta charla y repito de nuevo mi saludo a todos los colegas latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ha sido muy claro y ha sido muy bueno manejando el tiempo. Te agradecemos mucho que te hayas ajustado bastante bien al tiempo. Ya hay varias preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Vamos a dar lugar a Nilda y luego están siendo puestas en el chat y vamos creo que has despertado muchos interrogantes, que es lo que está muy bueno. Entonces la vamos a presentar a Nilda. Nilda Pérez, consuegra, es graduada de Ingeniería Agrónoma en la especialidad de Sanidad Vegetal en la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. Ha hecho una maestría en Agroecología y Agricultura Sostenible. Es doctora en Ciencias Agrícolas en la especialidad Agroecología. Profesora titular, imparte cursos de manejo agroecológico de plagas, agroecología y control biológico en enseñanza de pregrado y posgrado. Miembro del Comité de Doctorado en Agroecología de la Universidad Nacional de La Habana. Profesora invitada en Colombia, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y República Popular Democrática de Laos. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ACTAF, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL, y de la International Pollutants Elimination Network. Miembro fundador de SOCLA, ocupó la vicepresidencia entre el año 2007 y 2011. Así que bueno, querida Nilda, para nosotros es un gran gusto que hayas aceptado participar junto con Víctor de esta primera conferencia inaugural virtual. Así que ahora vamos a dar paso a la presentación de Nilda. ¿Está ahí? Vamos a pasar el video que envió Nilda. Hola, sí, un segundito. Ante el problema de tener una mala conexión desde Cuba, ella nos ha enviado el video que vamos a pasar ahora. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este congreso por invitarme a esta conferencia. La conferencia se titula Agroecología, cómo el futuro se hace presente. El futuro se hace cada día. Y yo quiero presentar hoy una experiencia en la que se va a ver que es posible acercar ese futuro al hoy. El movimiento agroecológico en América Latina tiene ya su historia, pero yo quiero destacar hechos relevantes que marcan el camino de la agroecología en esta parte del mundo en que vivimos. Primero, los avances en la consolidación de la agroecología como el soporte científico y metodológico para la transformación
y manejo de los agroecosistemas y la construcción de sistemas alimentarios territoriales, soberanos, resilientes y sostenibles. En segundo lugar, la tendencia creciente al reconocimiento institucional de la agroecología, que hoy se ve en distintos países o en diferentes países de América Latina y el Caribe, y el aniversario 13 de SOCLA, que se cumple este año. SOCLA es una sociedad joven y sorprendentemente madura a la vez. Podríamos decir, comparándonos con los humanos, que SOCLA está en la adolescencia, pero con una madurez que responde a otra edad. Siempre hemos vivido en crisis. Este mundo, lo que marca el día a día del mundo hoy son las crisis. Crisis política, crisis económica, crisis social, crisis ecológica, crisis alimentaria y la crisis más reciente, la crisis sanitaria acompañada del cambio climático. La relación entre salud y enfermedad depende de tres factores fundamentalmente: el ambiente, los agentes patógenos y las poblaciones de humanos y animales. La interacción entre estos tres elementos, ambiente, patógeno, población, es lo que nos va a dar como resultado si hay una enfermedad o si tenemos salud. Hay un grupo de padecimientos comunes relacionados con la alimentación, padecimientos, trastornos y problemas que tienen una estrecha relación con la alimentación. Ahí ustedes están apreciando una lista de esos padecimientos, pero esta lista pudiera ser un poquito más larga. ¿Qué tienen en común esos padecimientos, esos trastornos y esos problemas? Lo que tienen en común es que son causados por enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles, pero las enfermedades se pueden dividir en dos grupos: las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmisibles. Este siglo XXI hizo su entrada con la puerta abierta a un número grande de epidemias y pandemias. Ahí ustedes están observando un grupo de esas enfermedades que algunas vienen del siglo pasado, como el dengue, el Zika, el chikungunya, que son enfermedades de los pobres. En los países ricos es difícil que haya un dengue, un chikungunya, que haya un Zika. Y la más reciente, el virus de la COVID. Como ustedes pueden ver ahí, la crisis sanitaria más reciente es la de la pandemia de la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Ahora, el hecho de lo que está ocurriendo hoy con la entrada en el siglo, con muchos brotes epidémicos, con pandemia, con epidemia, nos hace repensar en cómo nosotros podemos, a través de la agroecología, desde el enfoque de una salud, encontrar la forma de asumir una nueva normalidad y ver cómo nosotros podemos, aplicando los principios de la agroecología, poder encontrar un rumbo nuevo a nuestra vida desde el punto de vista de las crisis sanitaria y de la alimentación.
Mire, la idea de que la salud de diferentes dominios está relacionada no es nueva. En el siglo XVIII ya se habla de este problema, pero con otras palabras, el término una salud es lo que es nuevo, pero el pensamiento de una salud viene del siglo XVIII, del siglo XIX. En el año 1943, Eve Balfour, una pionera de la agricultura orgánica, una campesina, escribió un libro, El suelo viviente, y en ese libro ella decía así, lo voy a leer: la salud del suelo, las plantas, los animales y el hombre es una e indivisible. Quiere decir que lo que aparezca, lo que pasa en el suelo, va a pasar después en nosotros y en los animales, tanto los animales domésticos como los animales silvestres, los animales afectivos. En nuestra región, en Brasil, Ana Primavesi también hizo referencia a esto, y en su libro Manejo ecológico del suelo, ella expresa estas ideas. Otro pensador también con este enfoque fue Andrés Bazin, que visitó Cuba y escribió un libro que se llama Suelo, Planta, Hierba, Cáncer, donde expresa estas ideas. El concepto de una salud no es único. Hay, como casi pasa con muchos conceptos, hay varios conceptos de una salud. Uno de los más recientes es el publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, que dice que una salud es un enfoque concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones en el que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública. Es decir, el enfoque una salud es buscar la intersectorialidad para alcanzar una mejor salud pública. ¿Cuáles son las relaciones que permitirían hacer esto, de tener una mejor salud pública? Están identificados 5 dominios que interactúan entre sí en este objetivo de lograr una salud. Es el dominio de la salud humana, el dominio de la salud animal, el dominio de la salud vegetal, la salud del suelo y la salud del ecosistema. Esos 5 dominios están interrelacionados y lo que pasa en uno va a tener un efecto en otro. Pongamos, por ejemplo, una plaga que aparezca en el cultivo del café, broca de café. En muchos países hoy se permanece y continúa aplicando el insecticida endosulfán para el control de la broca del café. El insecticida endosulfán es una sustancia clasificada como plaguicida altamente peligroso por los daños por el peligro que representa para la salud humana, para la salud animal. Y si nosotros aplicamos ese insecticida sin tener en cuenta este enfoque de una salud, puede ocurrir que estamos controlando la plaga, estamos controlando la broca del café, pero por ejemplo estamos causando daño a la salud de las personas que lo aplican, que entran a los cafetales, a las abejas, porque este insecticida es altamente tóxico para las abejas. Y de todos es conocido que en muchos lugares los cafetales son sistemas donde se combina café con diferentes frutas y árboles forestales y donde las abejas encuentran un hábitat muy idóneo para
su supervivencia y su reproducción. Entonces, si tuviéramos claro el enfoque de una salud, no escogeríamos el endosulfán para aplicar en esos sistemas. Ahora, esos 5 dominios de los que hablé y la salud de esos 5 dominios tiene una relación muy estrecha con la diversidad biológica. De hecho, la biodiversidad es lo que garantiza y garantizará la permanencia de la vida. Cuando disminuye la biodiversidad, empiezan a aparecer problemas. Porque todos estos dominios, la salud de todos estos dominios está relacionado con la biodiversidad. Mientras más biodiverso es un sistema, más saludable, más sano es ese sistema. Quiero poner un ejemplo. Y el enfoque de la salud vegetal o la sanidad vegetal, para algunos la protección de plantas. Los enfoques pueden ser muy diferentes y todo hay una gama de múltiples posiciones en este enfoque del tratamiento al problema de las plagas y de los efectos adversos de los plaguicidas. Desde aquellos que piensan que sin plaguicidas no es posible producir alimentos, hasta aquellos que plantean, que somos nosotros, que la construcción de sistemas alimentarios sostenibles en los que el uso de plaguicidas es altamente peligroso no tiene lugar. Es que la construcción de un sistema alimentario sostenible, resiliente, biodiverso, en esos sistemas los plaguicidas altamente peligrosos no tienen lugar. ¿Cuál es el enfoque que prevalece en América Latina y el Caribe respecto a estas múltiples posiciones de las que estoy hablando? El criterio generalizado en América Latina y el Caribe es que el control químico es el método principal para enfrentar los problemas de plaga. Y la prueba de que ese es el criterio generalizado es que el consumo de plaguicidas aumenta de un año para otro. La tendencia es a aumentar, no a disminuir. Pensemos un momento, cerremos los ojos y vamos a hacer un recorrido por algunos países de América Latina. Empezamos por América Central y llegamos a Costa Rica. En el año 2005, entre los años 2005 y 2009, Costa Rica ocupó el primer lugar en Mesoamérica en el uso de plaguicidas en kilogramos de ingredientes activos por habitante de la población rural, por trabajador agrícola y por superficie agropecuaria, 2005-2009. En el año 2010, en Costa Rica tenía un consumo de 15.5 a 24.6 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. Seguimos nuestro recorrido, llegamos a México. México entre 2010 y 2014 ocupaba el tercer lugar en el mundo, no en América Latina y el Caribe, en el mundo en consumo de plaguicidas en kilogramos de ingrediente activo por hectárea cultivada. Alcanzó un valor en esos años de 7.87 kilogramos de ingrediente activo por hectárea. Y Brasil ocupó el cuarto lugar detrás de México en kilogramos de ingrediente activo aplicado por hectárea. Seguimos el recorrido. Estamos de nuevo en México. México ocupó el tercer lugar en el mundo en cantidad de gramos de ingrediente activo
utilizado por kilogramo de producto agrícola cosechado, un valor de 1.678 gramos de ingrediente activo. Y el primer lugar lo ocupó Brasil, con 1.883 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto cosechado. Todos nosotros conocemos los grandes logros de Brasil en agroecología, todo lo que se ha hecho. Y entonces aquí uno encuentra paradojas que cuando uno va a ver tienen explicación, no tienen explicación. ¿Cómo ocurre? Por un lado, el primer consumidor de plaguicidas y por otro lado, grandes logros en el campo de la agroecología. A partir de lo que hemos dicho hasta aquí, quiero resumir tres ideas centrales. El enfoque en una salud abre nuevas perspectivas para los que trabajan en agroecología y para los que tienen como objetivo la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos. En los enlaces entre la salud humana y animal se trabaja desde inicio de los años 2000, pero los enlaces con los otros dominios, planta, suelo, ecosistema, están casi por explorarse, están por estudiar, por trabajar, por investigar esos enlaces entre la salud humana y los otros dominios. Ahí hay todo un campo para investigar y para trabajar, porque eso no quiere decir que no se hayan estudiado el efecto de los plaguicidas sobre la salud. No se refiere a eso, sino qué acciones tomar para disminuir su uso, para lograr ese enlace entre la salud de un dominio y de otro. Y la tercera idea expresa que al final todas las acciones convergerán en un único camino, el camino que conducirá a la salud para todos los dominios que existen en el planeta Tierra, y ese camino está hoy en construcción. No es un camino despejado, limpio, es un camino que se está haciendo. Continuamos nuestro viaje y vamos a Cuba. Yo quiero hablar un poco en este marco de lo que en Cuba se está haciendo hoy en este contexto de epidemia sanitaria, de escasez de alimentos, y decirles a ustedes lo que hoy se está haciendo desde la COVID a la soberanía alimentaria y la territorialización de la agroecología. Cómo esta epidemia terrible nos ha dado una enseñanza para poder, en un campo muy distinto al de la salud, porque bueno, la agricultura y la salud pública son áreas muy diferentes, pero la experiencia de trabajo con la COVID-19 nos está sirviendo. Estamos aprovechando las enseñanzas derivadas del enfrentamiento a la COVID, que Cuba considera que ha tenido éxito en el tratamiento de la pandemia. Hoy Cuba, siendo una nación con pocos recursos económicos y financieros, un país bloqueado, hoy Cuba puede presentar 4 candidatos vacunales a la COVID. Eso es un logro de la ciencia médica, y no solo de la ciencia médica. El éxito que ha tenido el enfrentamiento a la COVID en Cuba se debe en gran parte al enfoque intersectorial que se le dio a este problema, y ese mismo enfoque lo estamos llevando al sector de la agricultura. El 22 de julio de este año, de 2020, se aprobó por el Consejo de Ministros
del país, el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. En este plan se empezó a trabajar en el año 2019, se concluyó la primera propuesta en el mes de marzo y finalmente el 22 de julio se aprueba el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, al cual nosotros nos referimos como Plan SAN. Este plan, en este momento, ya está en el Ministerio de Justicia la propuesta de ley de soberanía alimentaria para Cuba, que si no se aprueba en diciembre, o si no sale en diciembre, posiblemente a principios de año se tenga la ley esta aprobada. El mismo día que se presenta el Plan SAN, el 22 de julio, se presentó la política para impulsar el desarrollo territorial. Son un plan y una política que van de la mano para poder ejecutar, implantar el Plan SAN. Para poderlo hacer realidad es necesario una política de desarrollo territorial. Y el 30 de octubre, 2 meses más tarde, se aprobó la ley, el decreto ley de inocuidad alimentaria. Nosotros, cuando hablamos de de garantizar nuestra soberanía alimentaria, estamos trabajando por tener también alimentos inocuos, saludables, que ayuden a aumentar la salud del pueblo de Cuba, de los cubanos. Ahora, junto con esta política para el desarrollo territorial, en estos 2 meses se han estado presentando y aprobando otras políticas. Hace unos días se presentó ante el grupo de soberanía alimentaria que chequea el propio presidente de la República, la propuesta de la política de extensión agraria. Estamos en un momento en Cuba de elaboración de políticas, que unas tienen más coherencia, quizás otras menos coherencia con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria está planteada hoy en el país como la plataforma para producción de alimentos en Cuba. Esa es la expresión máxima de lo que es la soberanía alimentaria. ¿Quiénes participaron en la elaboración del Plan SAN? Hay una característica del Plan SAN que es muy destacable, que es la intersectorialidad. El Plan SAN no lo hizo un grupo de expertos, de profesionales, pequeños, reducidos, como una propuesta para traer. En el Plan SAN participaron en su elaboración 22 organismos de la Administración Central del Estado, 12 organizaciones del sistema empresarial, 27 entidades de ciencia, tecnología e innovación y educación superior, 11 organizaciones de la sociedad civil de Cuba y 5 organizaciones de la colaboración internacional. Cientos de personas participaron en la elaboración de este Plan SAN. Fue un proceso muy participativo. En esencia, ¿qué es lo que está en el Plan SAN? ¿Qué contiene en el Plan SAN? ¿Qué es el Plan SAN? Que es el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional para Cuba. Lo primero, en su base conceptual, tiene un concepto de soberanía alimentaria para Cuba. Concepto de soberanía alimentaria para Cuba. A partir de ese concepto se derivaron 4 componentes y se
buscaron cuáles eran los elementos asociados a ese componente. A los 4 componentes se encontraron asociados 37 elementos. Y finalmente el plan concluye con un plan de acción por temas estratégicos. Se identificaron 4 temas estratégicos con sus tareas y los indicadores. Esa es la base conceptual del plan SAN. Ahora, ¿qué cosa entendemos nosotros por soberanía alimentaria? En función de lo que entendemos, será lo que implantemos y lo que hagamos. Lo voy a leer. El concepto de soberanía alimentaria para Cuba dice que es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. El componente 1, modelo sostenible de producción, al cual están asociados 12 elementos. El componente 2, transformación y comercialización. El componente 3, acceso a recursos. Y el componente 4, educación nutricional para la soberanía alimentaria. El plan de acción tiene como objetivo general lograr una gestión de trabajo del Estado cubano que facilite la organización de sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles, que integren la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos y el fomento de una cultura alimentaria y educación nutricional que contribuya al logro de una población saludable. Ese es el objetivo general del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba. De esos 4 componentes se identificaron 4 temas estratégicos en base a los cuales está el plan, están las tareas y están los indicadores. El tema estratégico número 1, disminución de la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos. Mientras tengamos dependencia de importación de alimentos e insumos, podremos tener seguridad alimentaria, pero no vamos a tener soberanía alimentaria. Para Cuba, país bloqueado, con un recrudecimiento grande de bloqueo en estos últimos 4 años, tener soberanía alimentaria es esencial para mantener la vitalidad de nuestra población y de nuestro sistema social. El tema 2 es garantía de la calidad, inocuidad y disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos. El tema 3, que es central para este plan de soberanía alimentaria y educación nutricional, es la consolidación de sistemas alimentarios locales. Y el 4, movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación para fortalecer la educación alimentaria y nutricional. Después de la aprobación del Plan SAN, que ya está implementándose en todo el país, viene un proceso que se está produciendo de capacitación a escala de toda la nación. Para ese proceso de capacitación se escribió un documento que es una guía para la implantación del plan a escala de municipio. A escala de municipio. Nosotros pensamos, y lo estamos viviendo en nuestra propia experiencia, siempre he pensado que no hay mejor historia para contar que la que uno vive, porque tiene todos los elementos en el momento para hacer su historia, para contar la historia, que
la soberanía alimentaria y la agroecología son como un matrimonio muy bien llevado, no como un matrimonio que se tira los trastos a la cabeza, sino como un matrimonio que vive en plena armonía. No es posible construir soberanía alimentaria si no es con una base agroecológica. Y hoy nosotros tenemos a la agroecología como la base científica, teórica y metodológica de la soberanía alimentaria en el país. Mientras en otros lugares se va un proceso de escalonamiento de la agroecología, nosotros podemos avanzar hacia la territorialización de la agroecología en el país. Cuba tiene 15 provincias y 168 municipios. Dentro de estos 68 municipios está el municipio especial Isla de la Juventud. El municipio, como entidad administrativa, es el territorio clave para la soberanía alimentaria hoy en el país. En primer lugar, en el municipio es la escala en donde se producen los alimentos. La mayoría de los municipios cubanos son municipios que tienen una actividad productiva agropecuaria. Aún el municipio Habana Vieja podemos decir que es muy urbanizado, tiene sus pequeños huertos. Y lo otro es que la consolidación de sistemas alimentarios locales que está presentado en el tema estratégico y la política para impulsar el desarrollo territorial van a consolidar el desarrollo de los municipios. Los municipios, como es lógico, no tienen iguales o posibilidades de igual nivel de desarrollo, unos más, otros menos, pero esto va a dar la posibilidad de que aquellos con menos resultados se vayan acercando a los que tienen mejores resultados o más posibilidades. Decía cuando empecé que la característica que marcó la elaboración del plan es la intersectorialidad. Esta misma característica es la que marca la implantación del Plan SAN. Son múltiples los actores que participan en los sistemas alimentarios locales. Múltiples. Aquí hay una lista de algunos de ellos. Faltan actores ahí. Solo es la idea de que tengan, de que aprecien cómo en los municipios, bajo la dirección de la intendencia, se están armando grupos de sistemas alimentarios locales donde hay posibilidad para participar de todos los sectores, instituciones, organizaciones. Algunas veces nosotros aquí hemos discutido, aquí en Cuba quiero decir, si tenemos un comité de agroecología, si tenemos una sociedad cubana de agroecología o no. En Cuba son muchas las instituciones y las organizaciones que hacen agroecología y que trabajamos de conjunto. Agroecología en Cuba es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Agroecología en Cuba es la Asociación Cubana de Producción Animal. Agroecología en Cuba es la ACTA, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. No tenemos un comité, no tenemos una junta, no tenemos una oficina, pero están muy identificados y trabajan de conjunto los actores que han ido construyendo lo que hasta ahora tenemos de la agroecología. En estos momentos se está elaborando la política de agroecología, que en el mes de diciembre posiblemente esté aprobada ya esa política. Finalmente, para terminar, quiero resumir algunas ideas que me parecen esenciales para el futuro inmediato. Regresar al pasado y rehacer todo el estropeado con los conocimientos de hoy es imposible. Seguir como vamos ignorando las consecuencias es suicida. Avanzar cada quien por su lado
es insuficiente. Basar en la agroecología la transformación de los agroecosistemas y demandar cada vez más su reconocimiento institucional es una necesidad. Repensar la agroecología desde el enfoque una salud. Y, por último, la propuesta cubana de la COVID-19, la soberanía alimentaria y la territorialización de la agroecología es un ejemplo de lo que se puede hoy hacer. Muchas gracias. Bueno, Nilda, muchísimas gracias. Excelente el comienzo y el final con la música cubana, eso, dan ganas de más. Bueno, y muchas gracias por la deferencia, Nilda, de haber enviado el video, de haberlo preparado allá en Cuba. Así que te agradecemos muchísimo eso. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, felicitaciones, entusiasmo. Realmente es un poco lo que comienza a vivirse en el Congreso, a percibirse esto. Hemos leído los comentarios. Bueno, hay varios aquí para Víctor, para Nilda. Vamos a seguir hasta 13:30. Yo creo que eso sería positivo. Estamos un poquito pasados, pero bueno, es el primer día, los nervios, los detalles técnicos, pero nadie se quiere perder la posibilidad de escucharlos con estas preguntas, las reflexiones. Así que voy a comentar algunas que están aquí. Víctor, ¿no? Ante el panorama que vos planteaste, una pregunta es, ¿cuáles serían los mejores actos de resistencia ante acuerdos de Estado protegiendo la agroindustria, para proteger la agroindustria, laboratorios transgénicos y demás? O sea, ¿qué es lo que te parece a vos, que es lo que pregunta acá esta persona, que se puede hacer? Después, yo tengo otra pregunta que pueden estar unidas. Teniendo en cuenta que en general en los países nuestros, aún aquellos que tienen gobiernos llamados progresistas, conviven o coexisten espacios para lo que podemos denominar la agroecología o la ecología con el agronegocio, porque ningún país ha dejado de existir. ¿Cómo te parece a vos que debiera ser, si vale la pena o no, ocupar cargos públicos? ¿Genera eso una sensación de no poder? ¿O vale la pena, siendo claros en que no estamos en un país que se ha convertido en agroecólogo, si ocupar esos espacios permite no frustrarse y generar cosas siendo, digamos, coherentes y realistas, ¿no? Me parece que eso es una cosa muy de actualidad, tanto para lo que pasó en México como lo que está ocurriendo en Argentina ahora. A veces creo que pensar que por tener una porción de poder tenemos la oportunidad de modificar totalmente lleva a una frustración, ¿no? Entonces, esas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo te parece que serían los actos de resistencia? ¿Y cuál es tu opinión? A ver si vale la pena o no ocupar esos cargos. Víctor. Sí. Bueno, voy. Buenísimas ambas preguntas, ambas interrogantes, porque justamente se toca un punto en el que estamos hoy en día, efectivamente. A ver, por un lado, América Latina es la cuna, digamos, de la agroecología y también, digamos, ha sido en los últimos décadas escenario de procesos políticos con estos gobiernos llamados progresistas. Es decir, estamos viviendo una situación pues muy especial finalmente. Bueno, primero quisiera decirles que la enorme diferencia que hay entre estar en la academia y estar en la política, porque todo lo que uno alcanza a teorizar, a visualizar, idealizar, a construir, a imaginar, cuando se lleva ya al terreno de las acciones políticas, lo que sí les puedo compartir es que es terriblemente complicado. Yo creo que ya cuando, a pesar, digamos, de que hubiese un gobierno
totalmente volcado a la agroecología, como parecería que debería de ser ahora el caso boliviano, las dificultades para implementar las políticas es enorme, ¿eh? Se avanza muy poco, muy poco, porque, digamos, concurren muchísimos factores y el factor humano fundamentalmente, ¿no? Además de unas inercias tremendas en los aparatos del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, sí es muy importante decir que efectivamente estoy convencido ahora que, no sé, que el término gobiernos progresistas es inadecuado, incluyendo el de México. Son gobiernos híbridos. Son gobiernos híbridos en los que se ha estado jugando, y ahí, bueno, pues cada quien hará la crítica a sus propios gobernantes, pero en términos justamente del tema de la producción de alimentos y de muchos otros temas, estos gobiernos progresistas han estado jugando de manera doble, ¿no? El caso brasileño es el más claro. No, y el caso mexicano también, por supuesto, ¿no? Con una Secretaría de Agricultura en manos de un defensor de lo que no es nada de agroecología. Incluso, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántas anécdotas les puedo compartir? Quizás habría que compartirlas de manera más íntima, ¿verdad? Pero cuántos enfrentamientos tuvimos adentro del gobierno de López Obrador con otros ministros, etcétera, etcétera. Y todavía ahorita está en juego la publicación del decreto presidencial que ha sido torpedeado por los sectores conservadores del gobierno actual. No ha podido salir el decreto contra el maíz transgénico y contra el glifosato, por ejemplo, ¿no? Ya llevamos varios meses en una batalla campal impresionante adentro del gobierno, yo ya fuera del gobierno, en fin. Pero estos gobiernos híbridos, efectivamente, ya en términos de lo que nos interesa, pues han estado jugando entre el agronegocio y la agroecología. Yo tengo mucha esperanza de que a finales del gobierno de México, si se mantiene este ritmo, nos vamos a convertir en el país más avanzado desde el punto de vista agroecológico por los proyectos, como señalé, de Sembrando Vida, de apoyo a los pequeños productores, el apoyo a los cafetaleros, etcétera, etcétera. Pero eso hay que esperar todavía. Ahora bien, los gobiernos progresistas son gobiernos híbridos porque siguen aplicando políticas neoliberales, no hay un enfrentamiento realmente coherente y pues se ve en todas las dimensiones, sin embargo, yo creo que aquí, y lo he publicado recientemente, debemos pensar en posiciones de apoyo crítico y tiene que haber, digamos, alianzas entre las fuerzas, en este caso agroecológicas, y los sectores en pro de la agroecología en Argentina, en México, en Bolivia. Es decir, tenemos que empujar desde fuera, necesitamos que presionar desde fuera. Y yo creo que va a ser muy importante en términos de información. Necesitamos hacer denuncias todo el tiempo y hacer alianzas con los sectores que están del lado nuestro, digamos, ¿no? Un poco esa sería mi posición. Apoyo crítico, denunciando los errores, pero también celebrando los avances. Esa sería un poco la posición. Bueno, muy bien. Ahora te hago una pregunta más. Nos da ganas porque hay Sí. muchas más, pero no vamos a tener tiempo. Y después voy a pasar a Nilda. Preguntan aquí de Uruguay. Dice, para Toledo, la dependencia en algunos países como Uruguay de la generación de divisas provenientes del modelo de agronegocio, soja, maíz, carne. Le pides si puede hacer una reflexión breve al respecto. Bueno, ese es el gran tema. Por cierto, les recomiendo un artículo recientemente publicado sobre las venas abiertas de América Latina en la época del Antropoceno, que publicó Juan Infante y otros colegas desde España. Es un texto buenísimo donde hace un análisis desde 1900 hasta el reciente
de todo el papel que ha jugado justamente la agroexportación y todo el tema de la minería y petróleo. Los países latinoamericanos seguimos siendo países fundamentalmente exportadores de materias primas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta ha sido una controversia en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en México, ¿no? Miren, mi punto de vista es que las ideologías políticas y digamos, la parte teórica de nuestros actuales dirigentes progresistas en América Latina siguen atrasadas. No están a la par del pensamiento de vanguardia de América Latina, incluyendo la agroecología, la ecología política, tanta cosa la economía social y solidaria. La vanguardia del pensamiento latinoamericano va mucho más adelante que los pensamientos de los dirigentes políticos, incluyendo Argentina, México, todos. Ese es el gran problema. Y ahí nuestro papel como intelectuales de confrontar a los políticos de la actualidad. Muchísimas gracias. Nos has dejado grandes desafíos, preguntas. Nos has dejado inquietos e inquietas. Que eso es lo que queríamos. Ahora para Nilda. Qué bueno. Para Nilda, bueno, felicitaciones, todos. Preguntan, Nilda, puedes prender tu cámara si querés, Nilda. Preguntan, el plan SAN que vos mencionaste, que funciona en Cuba, te preguntan si vos crees que se puede adaptar a otros países. Pienso que sí, que es posible siempre y cuando haya un interés del Estado, del gobierno, de que esto pueda masificarse, escalonarse o territorializarse como se está haciendo en Cuba. Hoy quien coordina el chequeo de cómo marcha el plan SAN es el presidente Díaz-Canel. Aproximadamente cada una semana o 10 días se hace una reunión de plan de soberanía alimentaria con más ciencia, es como se llama a esa reunión, donde al hacer este tipo de actividad se van viendo cuáles son las prioridades para el plan de soberanía alimentaria, avanzando desde el territorio. Hoy hay todo un movimiento de creación de sistemas alimentarios locales, porque para nosotros es una urgencia, pues una urgencia grande, dada la crisis económica, financiera que tenemos, como dije, y la crisis alimentaria, la escasez de alimentos. Entonces, el esfuerzo de todos los sectores, en el caso de Cuba, esto se ha visto como un enfoque, como yo decía, intersectorial. Participan todas las entidades vinculadas con el sistema alimentario, y eso de a poco se puede ir logrando, quizás en unos países de manera más cercana, otros quizás más lejos, con más tiempo, pero de a poco se puede ir logrando si los gobiernos lo toman como un objetivo central. Fíjense que cuando yo dije cuál es el concepto de soberanía alimentaria para Cuba, lo primero que digo que es la capacidad de la nación para producir los alimentos. Cuando digo la capacidad de la nación, nos estamos refiriendo a todos los que tienen que ver con el sistema alimentario, con el interés de, en el caso de nosotros, de disminuir las importaciones, de disminuir la dependencia. Y al final yo hacía una reflexión que decía, de manera aislada nosotros no vamos a poder lograr avanzar. Esto es válido para toda nuestra región. En la unidad estará el éxito. Si logramos la unidad a nivel nacional, a nivel regional, ahí estará el éxito de que podamos tener avance y podamos ir saliendo de la crisis y tener
alimentos más saludables y mejor salud para nuestros pueblos. Muchas gracias, Nilda. Bueno, antes de la otra última pregunta, me recuerdan que hoy es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me parece muy pertinente este recuerdo, creo que nunca es suficiente recordar estas cosas y tenerlas presentes. Bueno, una pregunta para Nilda. Dice, ¿qué opina acerca de los estándares de estética en productos alimentarios para exportación que provoca el descarte de productos alimentarios en condiciones pero sin estética? O sea, aquí lo que está diciendo es, se están tirando comida que tiene propiedades nutritivas, pero que no consigue esos patrones de estética que se buscan. ¿Qué opinión te merece eso, Nilda? Bueno, la presentación de un producto es importante hasta un límite. Es imperdonable el descarte por falta de estética en un mundo donde hay tantas personas con hambre y tantas personas desnutridas. Pienso que la estética, si no va en relación con la calidad, no es lo que debe primar. Un envase bonito, un envase con todas las indicaciones, eso está muy bien, pero no creo que por eso haya descarte cuando tantas personas necesitan comer en este mundo. Bien, y finalmente, así para terminar, porque tenemos que entregar la sala, ¿no? Porque las salas son finitas. En esta misma sala va a haber cosas seguidas. Una breve reflexión a los dos. ¿Cuál creen ustedes en estas presentaciones que ustedes hicieron que sería el rol de sociedades como SOPLA o de las sociedades científicas? O sea, ¿qué papel? ¿Estamos en un momento donde vale la pena lo nuestro? ¿Estamos perimidos? ¿Estamos justo en el momento que se necesita? Háganme una breve reflexión sobre este punto. Víctor primero, Nilda después. Sí, no, importantísimo, porque miren ustedes, lo que se está viviendo hoy en día en el mundo, y especialmente lo vimos ahora en Estados Unidos, es una degradación del discurso, una falta digamos, de evidencias y de discursos basados en la verdad. Y aquí sí, yo retomaría el papel de la ciencia, claro, y si es de una ciencia con conciencia social y ambiental, todavía mejor. Pero ahora, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Europa, con estos discursos de miedo basado en tesis falsas, en mentiras, la negación del cambio climático, la negación de la pandemia, la negación de tanta información que ha surgido recientemente de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, miren, estas dos tesis, estamos viviendo la época de la mayor desigualdad social en el mundo y de la mayor desequilibrio ecológico en toda la historia. Eso es un producto de la ciencia. Importantísimo el papel de la ciencia. Muy bien, muchas gracias. Y por la brevedad. Nilda, breve, que nos están apurando, nos tenemos que ir. Breve. Muy breve. Yo pienso que la agroecología está jugando el papel que le toca en este momento en América Latina y el Caribe. No voy a hablar del resto del mundo, donde también el movimiento agroecológico ha avanzado. Nosotros estamos hoy en el justo lugar que nos corresponde. Y después de este congreso avanzaremos más. Excelente, muchísimas gracias. Coincido con Hilda, total. 13:28 estamos entregando la sala. Se trabaja a sala caliente. Esta sala ni se deja enfriar y ya es ocupada. Excelente, muchísimas gracias. Estamos muy entusiasmados y seguimos. Entonces, hasta luego. A ustedes, mucho gusto.